un ratito más e iniciamos. Bien, hoy tenemos pendiente hablar de, creo que terminamos o avanzamos bastante con lo de las tareas, quedan por ahí pendientes algunas que vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Recuerden que lo estamos tomando como repaso, ¿no? Las tareas. Entonces ya lo que hemos visto nos lleva a que ya tengamos una visión bastante amplia y sobre todo que comprendamos la complejidad de lo que es ya este periodo propiamente insurgente y que los historiadores lo han diseccionado, lo han dividido en diversas periodos, subperiodos, para no caer en, en tantos debates sobre la periodización. Pues vamos a ponernos de acuerdo que hay dos grandes momentos, propiamente lo que es el periodo de Hidalgo, que ya todos debemos de tener más o menos las imágenes más importantes y no y superar ya esa herencia historiográfica y de historias de bronce que no nos conducen a ningún buen camino en términos de historiadores, ¿no? En términos de lo que es el conocimiento histórico. A lo mejor para comentar ahí en el café o en el bar, pues sí, da para mucho. Eso vamos a dejarlo para el imaginario. Ahí nosotros no podemos controlar eso. La sociedad tiene sus propias ideas del pasado y uno nada más contribuye a fortalecerlas y a querer intervenir para dar nuestra visión que creemos la más objetiva, pero que lo logremos es otra cuestión y no es el asunto de esta materia, ¿no? Eso ya se ve en difusión o ya en producción editorial, le comentamos eso. Bueno, vamos entonces a avanzar en esto, entonces quedándonos con la idea de que hay un segundo momento de la insurgencia que sí conviene ya desde la clase pasada y lo que viene, comencemos a establecer algunas distinciones, primero, que esto ya lo comentamos, los puntos de conexión, ¿no? O sea, ¿qué conexión hay entre esta primera etapa y esta segunda? Creo que ya lo hemos platicado, lo vamos a seguir viendo justamente hoy. Y el otro es lo que marca la diferencia, ¿no? Que tiene que ver con la organización, en primer lugar, que tiene que ver con el manejo militar, ¿no? De las acciones, de los eventos, y también tiene que ver con la parte orgánica, con la parte propiamente eh, documental, la organización, cómo se plantea ya en términos de crear un país, una nación, y sobre todo en ese mismo punto en que se va a diferenciar una etapa de otra, la concepción que se tiene en primer lugar de la monarquía constitucional, ¿sí? Y la idea ya de un país, fíjense bien, creo que nunca lo había dicho en la clase, de un país soberano, soberano. No confundir con Soberanes, que es su apellido el primer y único ombudsman que ha habido en México, allá en la época de Fox, en materia de derechos humanos. Tuve la suerte de conocerlo por ahí, pero un tipo, la verdad, muy como
académico muy inteligente. Como político, no. Ahí lo dejo pendiente, ¿no? Entonces, no sé si antes de que los compañeros por ahí digan algo, nos quedan claras las cuestiones estas, ¿no? Es un periodo distinto, es un periodo de conexión con lo que va a pasar ya en 1820, 1821, y que tenemos que entender entonces los contenidos de sus programas. Hay un programa político, pero además hay una propuesta de gobierno, una propuesta de país, que tiene que ver sobre todo con el texto básico, que son las constituciones. Acuérdense que a nivel mundial, y esto es bien importante que lo afiancemos como historiadores, como futuros historiadores, no podemos ver esto a una escala nacional y regional, sino que tenemos que ver qué está pasando en el mundo, y lo que está pasando en el mundo es la atracción que tienen en las mentes más agudas, más en las clases medias, ilustradas, esto que luego vamos a llamar el liberalismo, ¿no? Entonces el liberalismo ya ha probado fortuna en Inglaterra, en Francia, en Norteamérica, y bueno, pues llegó para quedarse, ¿no? Y es algo que ya más o menos está en la mentalidad de todos los dirigentes. Le hemos dedicado bastante tiempo a estudiar, no la biografía, sino el perfil profesional de algunos criollos, y la verdad no nos debe de extrañar que sea gente muy preparada, gente que tenía una lectura bastante amplia de lo que estaba pasando en el mundo en términos de política, en términos de organización social. Entonces, es importante que veamos los eventos más importantes, y que no se nos olvide que eso de que después de Hidalgo todo está desorganizado y hay una desbandada, en parte es cierto, y en parte se va a mantener. O sea, va a haber regiones que van a estar aisladas, que va a haber ahí como una especie de mesianismo, ¿no? De algunos líderes indígenas, mestizos, que van a querer aprovechar el momento, pues para controlar la aduana, los caminos, cobrar, como dicen ahora, cobrar piso, ¿no? Y eso se va a mantener en algunas localidades. Sin embargo, el epicentro, acuérdense, de esta segunda etapa también ha cambiado, no es el mismo, no es ya el Bajío necesariamente, ahora hablamos de Tierra Caliente, ¿no? Hablamos de Tierra Caliente, y hablamos por ahí a Guerrero, ¿no? A Guerrero, a Michoacán, es más o menos la otra gran diferencia del cambio de epicentro. Y eso no quiere decir que no hubiera también otros puntos como Zacatecas, que también ya lo comentaron algunos compañeros por ahí, que hubieran tenido también una administración insurgente en algún punto. Bueno, lo que nos interesa entonces es no irnos con la finta por ahí de los historiadores, ¿para qué decir nombres tradicionales, ¿no? Que nos pintan como que la insurgencia era un mapa bien chiquito y los realistas era el mapa grandote. No es ni una cosa ni la otra. Hay tierras bien estratégicas controladas por los insurgentes, y que siempre las van a tener controladas hasta el plan de Iguala y hasta los tratados de Córdoba, ¿no? Y otros que van cediendo, como pasó en el Bajío, ¿no? Que acuérdense que Hidalgo, uno de los errores político-militares, el no haber mantenido el control de las tierras conquistadas, vamos a llamarle así, conquistadas, ¿no? Entonces, son varias cosas que vamos a considerar, un poco pegándole al ¿cómo se llama? A don Carlos María de Bustamante, pues podríamos decir que eso estuvo a punto de desaparecer, y la independencia estuvo a punto de desligarse, ¿no? De esfumarse, lo cual tampoco es cierto, pero bueno, hay que ponerle canela, ¿no? Hay que ponerle sabor a esto, y en buena parte se evitó, ¿verdad? Se logró esa conexión, ese nuevo tanque de oxígeno, gracias al trabajo, ¿no? Al desempeño de un personaje que creo que tampoco hemos valorado mucho en México, como lo es Ignacio López Rayón, ¿verdad? Todo el mundo habla de Morelos y casi se olvida de ese señor, que su función va a ser principalmente de liderazgo, va a ser como una especie de imán, ¿no? Que va a atraer a una serie de movimientos que estaban
dispersos, sin un programa, sin una visión a mediano y largo plazo, pero además va a crear los primeros órganos políticos, los primeros espacios de decisiones reconocidos por un documento, y eso es lo interesante, además del trabajo que va a hacer con el colegiado, ¿no? Con el propio Morelos, que Morelos pues va a engarzarse, ¿no? Va a crear toda una gran plataforma con esas ideas que va a esbozar en Sentimientos de la Nación. Creo que para este grupo en especial, para los compañeros que están esta mañana aquí acompañándonos, no debe ser ya de asombro ni lo que dice López Rayón, ni lo que escribe Morelos. Acuérdense que por eso vimos a Talamantes, ¿verdad? Por eso vimos a otros autores, para ya no irnos con la finta o con la idea de que estábamos descubriendo el hilo negro en 1811, 1812. Ya hacía bastantes años otros criollos también habían discutido. Esto nos lleva a algo que vamos a ver más adelante, el tipo de pensadores que teníamos en la Nueva España. No irnos con la finta, con lo que dicen los ingleses, de que pues acá todo era subdesarrollo y todo era atraso. No, vamos a ver más adelante que la Constitución de Cádiz, las ideas plasmadas por Hidalgo y por Morelos son ideas de carácter internacional, de carácter mundial. El problema es que luego siempre nos vemos con esa carga que nos heredó por ahí Octavio Paz en Máscaras Mexicanas, y somos unos hijos de la dominada, ¿no? De la Malinche, pues realmente no producimos grandes cosas de exportación, como dirían los neoliberales. No, es falso, de toda falsedad. Sí hay una gran contribución, lo vamos a ver más adelante, de todas estas ideas, de todo esto que se está discutiendo, y por eso nos hemos detenido. A lo mejor ahorita ya fuéramos en la época de Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero no me interesa que lleguemos que avancemos así a pasos agigantados, sino que veamos las pautas más importantes, y aún así nos va a faltar mucho por ver, de lo que es la historia de México. No sé si antes de que iniciemos hay algún comentario, duda, con toda confianza. Sí, maestro. Sí, El otro día ahora sí que me estaba acordando sí. de pues, el examen, ¿no? Entonces, no sé si pudiese comentarnos así rápidamente antes de iniciar, pues más o menos cómo va a ser la estructura y sí, pues, más o menos como la dinámica del examen, ¿no? Cómo se va a hacer. Bueno, aquí el examen es como la conquista de México, ¿verdad? Tiene su leyenda blanca y su leyenda negra, ¿no? Entonces por ahí, ahí me han hecho fama muy, no sé si les han comentado por ahí, si no, no hagan caso, como dice la canción, son rumores, ¿verdad? De que está medio pesadón y quién sabe qué más. No, es un examen tranquilo, no es un examen de conocimientos, es un examen de comprobación de lecturas, ¿verdad? Ya los ensayos es donde vamos a ver si realmente hay fuerza, iba a decir capacidad, pero capacidad todos tenemos, ¿no? Más bien si hay una fuerza de interpretación, una voluntad por incorporar lo que hemos visto en clase. No, es un examen que por lo general se resuelve en 30 a 40 minutos. Bueno, se les da una hora, pero casi nadie se queda los 60 minutos, y que tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo. Yo les voy a señalar los puntos estratégicos, como les he dicho en algún momento. Por ejemplo, ahorita que bueno que toca el tema, que diferenciamos estos dos momentos, la insurgencia 1 y la insurgencia 2, ¿no? Para como futuros profesionistas, pues saber de qué estamos hablando. Por lo general es un examen rápido, ¿verdad? Donde hay que razonar, hay que pensar en opciones y escoger la más atinada, o a lo mejor pudiéramos pensar en un examen de respuesta breve de 3 palabras, no sé, algo que realmente la medición del rendimiento pues no requiere
que sea examen para llevar y que se estén ahí 3 días sufriendo, ¿no? Analizando lecturas, autores, no, creo que eso ya tenemos que superarlo. Y bueno, no sé, son un grupo que han tenido un desempeño que merecen que hablemos del tema, ¿no? No sé si más o menos la visión es que sea un examen rápido, un examen donde yo les dé las respuestas, ¿no? Porque se han portado bien, ¿no? Y tampoco es un albur, ¿no? O sea, realmente si no leen, no lo pasan. Pero yo sé que ustedes sí leen, así que sinceramente no estoy tan preocupado por por eso, y de hecho les iba a decir que ya a partir de la próxima semana vamos a ir separando qué lecturas vamos a dejar para examen y qué lecturas quedan con conocimiento general. No sé, Emerson, por ahí si más o menos ahí queda esto. Sí, sí, maestro, gracias. Ahí a ver qué comentamos la próxima semana al respecto. No, miren, a ver, no sé qué terminemos hoy. Seguramente no terminamos los 2 temas, pero terminando vemos el tema. Porque de hecho yo lo iba a tocar para ver qué lecturas vamos a ver, para que las vayan releyendo o guardando por ahí. Y luego vemos incluso si podemos hacer, en lugar de uno, hacer dos exámenes. Yo la verdad no me preocupa tanto, pero les digo, como es un grupo que ha trabajado bien, merece un trato fino, ¿no? Entonces, si quieren, la próxima, ya que termine lo de Sentimientos de la Nación, tocamos el tema. Para empezar, les digo qué lecturas vamos, de las que hemos estado viendo, no las vamos a leer todas, vamos a separar para examen, obviamente por las del Colegio de México son de cajón, ¿verdad? No sé si hay otro comentario por ahí sobre ese tema o sobre otro, no sé. Gracias, Emerson. Bueno, qué pena con Carolina, que tiene problemas por internet. Esperemos lo supere. Bueno, no sé, ¿hay un comentario más sobre el tema o sobre los exámenes? No, no hay. Porque tenemos ya el... Bueno, espero haya servido de algo mi comentario sobre López Rayón y sobre Morelos. Sobre Morelos no dije gran cosa. Para que vayamos entendiendo entonces este punto y ya escuchemos al equipo 5 que va a tocar un tema que es crucial. Y ahorita a propósito de Emerson, la pregunta que me hacía, para fines de examen me interesa también que entendamos en qué consiste el constitucionalismo en esto. O sea, ¿qué entendemos por constitucionalismo? Así rapidísimo es ese debate que se va a dar sobre todo entre los criollos, ¿no? Por tener un documento político para fundar la nueva sociedad. Yo no digo ni país ni nación, fíjense, la nueva sociedad, y que hay, como se dice en el ambiente pueblerino, ¿verdad? Va a haber de 2 sopas. Una sopa es la Constitución de Cádiz y la otra sopa es lo que es las constituciones propias que van a aparecer en la sociedad independiente, vamos a llamarlo así, ya no es novohispana, de lo que va a ser México, ¿no? O los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Bueno, entonces por cierto, profesor, adelante, perdón sí. que lo interrumpa. No, Que no, por no. cierto, ahorita llevándole un poco al contexto actual, ahorita, por ejemplo, Chile se encuentra en esa situación constitucionalista, Uh-huh. con el plebiscito que se hizo recientemente, no sé si vio la noticia. Vi los balazos nada más. ¿Perdón? Vi la pura nota, así, el balazo, como se dice, no leí para que le echen. Ahorita ando en 20,000 cosas, pero sí vi la nota así anunciada. Y que recientemente ganó con el 75% y pues va a ser una constitución plenamente ciudadana. Digo, para entender que estas corrientes y estos movimientos en busca de una carta magna precisa o humanitaria siguen en pie. Sí, de hecho nosotros estamos ahorita, se discutió precisamente con Soberanes, ¿no? Que les digo, él fue el primer Ombudsman, que le decían Ombudsman, ¿verdad? Que es lo más alto en derechos humanos, ¿verdad? Justamente con la idea de que en México se aplicara ya de manera más sistemática el plebiscito que tiene algunos candados, ¿eh? Ahorita no me lo sé de memoria, pero sí tiene algunos candados en la Constitución,
y se trabajaba justamente para eso que usted menciona, ¿no? Que ahí también hay corrientes diferentes, ¿no? Estados Unidos es quizás la más tradicional, sobre todo para hacer cambios a la Constitución. Ahí es muy difícil hacer un cambio. Nosotros somos, en lo que va de la administración, llevamos no sé cuántas, ¿no? Como dicen los gobiernos neoliberales, casi transformamos todos los artículos sagrados, ¿no? Entonces, aquí, que es interesante, justamente la sociedad chilena es una sociedad con mucha madurez política, ¿no? Y siempre ha estado a la vanguardia en muchas cosas, ¿no? No necesariamente que nos lleve tiempo, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Ellos tienen la ventaja que son poquitos, ¿no? Entonces todo lo que hacen tiene un gran impacto, pero hasta ahí no. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque qué bueno que tocó el tema. Nosotros, esto que pasa no es algo local, ¿no? Es algo que tiene que ver con todo en este caso con el mundo hispano, ¿no? España misma, acuérdense, vivió en los años 80 una serie de transformaciones que nosotros ya habíamos, entre comillas, superado, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Les decía que para fines de examen, entonces me interesa que nos quede claro qué es el constitucionalismo en este periodo y cómo hay dos vertientes, los que están, bueno, hay tres, ¿verdad? Los que están a favor de que el documento vigente sea la Constitución de Cádiz y los que creen que eso ya no es suficiente, sino que hay que crear nuestra propia Constitución, que es lo que vamos a ver hoy y más adelante. Y tres, pues los que están aquí y allá, ¿verdad? Los que viajan a Sevilla, a Cádiz, pero también están muy atentos a lo que está haciendo Morelos. Entonces, pero básicamente, como les digo, jugando, hay de dos sopas, ¿no? Eso va a ser el constitucionalismo, ¿no? Y ahí es innegable y es hasta tonto no reconocer lo que le debemos a la Constitución de Cádiz. Recordemos que Ramos Arizpe, pero sobre todo Carlos María de Bustamante, aprendieron mucho en ese proceso y don Carlos, acuérdense que no le quedó de otra, cuando lo expulsan por ahí, se va al bando insurgente y bueno, así que bueno que se va porque es, creo yo, desde mi humilde opinión, el que le da sentido, formato, estructura a muchos textos constitucionales. Igual, les digo, es mi punto de vista, ni siquiera lo tomen en cuenta para evaluar la historia de México. Es nada más un comentario suelto, ¿no? Bueno, entonces creo que ya hablé mucho, ya pasa a las 9. No sé, vamos entonces a ver esto de los elementos constitucionales que nos hagan favor los compañeros de platicarnos. Y terminando, si hay tiempo, vemos un texto que para muchos es sagrado, ¿no? Y que le da mucha reverencia, lo cual tienen toda la razón, pero no es el primer documento que se escribe, ¿no? Es Sentimientos de la Nación, que es que es la base ideológica y jurídica para la Constitución de Apatzingán, el Congreso Chilpancingo, como le quieran llamar. La única diferencia es la geografía, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. Bueno, entonces no sé si por ahí ya estén listas las compañeras, los compañeros del equipo 5. Sí, profe, aquí estamos. Adelante. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como ya los mencionó el maestro, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablarles sobre el constitucionalismo en los primeros momentos de la independencia. Bueno, para empezar, se hablaba que durante la primera etapa del movimiento de independencia, que pues estuvo liderado por Miguel Hidalgo, sí dice que hubo algunos intentos por formalizar alguna especie de estructura de gobierno, pero que prácticamente no se dio. Esto se debe principalmente, bueno, se dice que Hidalgo se guiaba, no por instinto, se menciona que se guiaba por el alma, vida y corazón, o sea, por instinto y corazón, pero más que por una organización constitucional. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero lo primero, quién sabe. Acuérdense que nos dejó por ahí 29 puntos, 26 puntos, ¿no? Pero bueno, muy bien, sí. Excelente. Okay. Bueno, y ahora sí menciona que en cambio la forma constitucional que se dio en estos primeros momentos de la independencia, que fue Ignacio López Rayón quien se los intentó dar. Desde antes de integrarse o de apoyar el movimiento de Hidalgo, él propuso la formación de una junta que gobernara en nombre de Fernando VII. Él ya tenía esas ideas desde antes de formarse el movimiento. Lucas Alemán menciona que López Rayón sabía
que López Rayón sabía que no podía haber un verdadero progreso si no hubiera un centro de autoridad que pudiera dirigir todos los movimientos. En otras palabras, no podía haber progreso o movimiento de la independencia si no había algo a lo que pudiera llamársele un gobierno. Fíjese, esto que dices es bien interesante y ahora sí que lástima que estamos a la distancia porque se podría discutir y debatir más bien en presencia, ¿no? Pero esto es algo que luego nos va a ir marcando, ¿verdad? Yo sé que ahorita a lo mejor no hago mucho ruido, pero ya cuando lleguemos a la época de Maximiliano, que creo que sí vamos a llegar, vamos a ver esto que usted dice, o sea, la idea de que un país, una sociedad, tiene que ser regida por alguien ilustrado, por alguien que tenga casta, alguien que tenga, ¿cómo le podemos llamar? Realeza, ¿no? Porque eso es, y aparte de poder económico, porque ese es el ingrediente esencial para liderar un país. No sé si más o menos se entienda eso en este texto, ¿no? Que también no se nos olvide, ya lo he dicho como más de 3 veces, el discurso que todos van a usar de la pertinencia de mantener a Fernando VII como monarca. A veces está dicho de dientes para afuera, pero acá creo que se dice con mucha seriedad. Pero sí me gustaría que luego maduráramos esto que dice usted, que es bien interesante, la figura de un monarca. O sea, no es tanto porque seamos una guana, o sea, perdónenme por la expresión, sino que tiene que ver con un concepto de política, ¿no? Adelante. Bueno, ok, y ahora sí vamos a hablar sobre que en Zitácuaro, el 19 de agosto de 1811, se creaba la Junta Suprema Gubernativa de América. En esta se reunieron 16 jefes insurgentes y designaron a López Rayón como vocal presidente. Esta era una idea que Rayón venía proponiendo desde antes de sumarse al movimiento, como ya mencioné, y es considerada como la primera manifestación constitucional del país, gracias a Rayón. Exacto, entonces esto ya hay que guardarlo en la memoria, por favor. Ya esto, tenemos que saber esto como historiadores, ¿no? Esta sí ya es muy hecho en México, ¿no? Adelante. Sí, adelante, Daniel. Ok, bueno, también menciona que había solamente como, al principio iniciaron siendo como 3 vocales y que posteriormente se iban a agregar a más personas conforme se fueran uniendo al movimiento. Y también menciona que Morelos decía que todo lo que se hacía aquí en México, bueno, Nueva España, era una imitación de todo lo que se hacía en España. Ajá. Lo cual, bueno, no era de todo falso, ¿no? Digo, de eso se trata. Bueno, por ahí lo que Daniel nos sigue platicando. Sigo yo, perdón. Es que me confundí, creí que iba a hablar más mi compañera, pero aquí estoy. No, adelante, me callo. Bueno, ahora sí se va a lo que son los elementos constitucionales de Rayón. Ajá. Primeramente, pues recordar que había diferentes mentalidades porque la Corte de Cádiz no logró convencer, pues en su mayoría a los insurgentes, pero solamente en un primer momento, porque pues bien estaba que los conservadores querían hacer un congreso propio de, o sea, recaudando lo que son los representantes municipales para reconocer los derechos legítimos de Fernando VII, pero estos también lo querían para defender lo que eran las influencias francesas y masónicas. También, y bueno, estaba lo que era el pensamiento liberal, que preferían los postulados que salían propiamente de lo que era Cádiz. Bueno, empezó ahí como que, por así decirlo, un roce entre Morelos y Rayón, porque más que nada por el reconocimiento de Fernando VII. Bueno, primeramente se inició, bueno, en la Junta Nacional de Zitácuaro, se iniciaba con jurando el nombre del monarca y arrogándose la representación de este.
Pero luego esto como que a Morelos, no sé si decir como que no le agradó, no sé, porque está medio rara la palabra y me quedé con... Oye, como se dice, nomás no le cuadró. Ajá, exactamente. Y mandaron una carta en el que pedían como una disculpa, diciendo, pues que justamente por esto muchos europeos como que se habían unido a lo que era el movimiento insurgente y que pues varias cosas acerca de lo de Fernando. Pero bueno, con lo de los elementos, yo estaba, me llamó mucho la atención en la lectura que son, o sea, no dice exactamente cuáles son, porque pues no lo dice, incluso dice que no se sabían para quién eran o para qué fueron hechos. Pero luego estuve investigando un poco acerca de los elementos y resulta ser que algunos de los que rayón hace de sus elementos son muy similares a lo que es a lo que son las ideas de Morelos. Obviamente, o sea, algunas concuerdan, pero todas las demás no. La primera que me llamó mucha atención fue de, que dice que la religión católica será la única. Sí. Esa referencia de Hidalgo, ¿no? La Inquisición como institución, imagínense. Pero insisto, todo esto es estrategia. Yo creo que la única forma de que las élites le hicieran caso a Rayón, que ya ve que también muchos no lo pelaron, ¿verdad? Era justamente el no aparecer como un tipo radical, sino aparecer como un tipo negociador, que eso es lo que le va a quedar muy claro a Iturbide. En ese sentido les lleva ventaja a todos, ¿no? La idea de que todo mundo se sienta incluido, se sienta cobijado, y en este caso el declarar que Fernando VII va a seguir siendo el monarca, aunque ya vamos a ser autónomos, ¿verdad? No deja de ser para atraer, para quitar esa radicalidad. Acuérdense que tuvo el movimiento, sobre todo por las matanzas, por lo sangriento y todo lo que ya hemos estado comentando en la historiografía. Pero queda claro que el rumbo de Zitácuaro, sobre todo cuando Morelos lo van a enarbolar, ya va a tener otro rumbo, sobre todo por lo que está pasando también en España, ¿no? Acuérdense que la famosa frase de Morelos de que Fernando VII ya se afrancesó, y tan se afrancesó que cuando regresa al poder, acuérdense que es lo primero que hace: perseguir a los liberales, radicales, y además abrogar la Constitución. Entonces, Morelos no estaba diciendo nada que no existiera. De ahí que entonces su liderazgo se va a fortalecer, porque no estaba, él queda como víctima, ¿no? Diciendo, pues miren, yo sí quería, pero pues aquel tipo no se deja, ¿verdad? Pues vean qué picudo don Morelos. Adelante. Bueno, Miguel tiene una observación. Adelante, Miguel. Sí, Miguel, lo escuchamos. Listo, ¿ahí se me oye? Sí, se oye. Perdón, no sé si sea mi internet o Teams. Tengo una duda con respecto a esto. O sea, sé que en un inicio, pues todo este movimiento insurgente es para, con la idea de ser leales al verdadero rey de España. Bueno, Empezando por Hidalgo, pues. Sí, por el miedo a que a ser entregado el territorio, a ser entregada Nueva España a los franceses, como pues fue el caso de Luisiana, si no me equivoco. Sí. Pero realmente este miedo de afrancesarse es meramente religioso, o ¿por qué? ¿Por qué? ¿O a qué se debe? Porque sé que era bien, se tenía en buena estima todo lo que había traído la Revolución Francesa y lo que había instaurado Napoleón con su sistema de gobierno, bueno, antes de volverse emperador, pero más justo, las universidades, todo el impulso que hubo la ciencia y el saber. ¿Cuál era el miedo de Francia? ¿Únicamente estar como en un estado sin religión? No, más bien cuál era el miedo de las élites. Imagínense, pues usted y yo lo estamos viendo como criollos, ¿no? Pero véalo como gente de la alcurnia. Entonces, la aristocracia va a perder sus fueros,
la iglesia también. Entonces, ¿y quién tiene el control económico y ideológico de la sociedad novohispana? Entonces, ahí vamos a ver por qué el afrancesamiento es peyorativo, en lugar de que fuera grandilocuente, ¿no? ¿No? Recordemos que ya Napoleón desde entonces se va a convertir va a tener muchos fans por todas partes y hasta nuestros días, pero igual, si uno ve la biografía de José Bonaparte, mis respetos, es un tipo muy, muy lúcido, con muchas ideas, pero pues la gente lo ve en términos de francés, no de liberal. Entonces, en este caso, creo que los temores tienen que ver con la aristocracia, con los fueros y las, ¿cómo se llama? Y la aristocracia que ve, pues, siente que ya le cortaron la cabeza, ¿no? Y le van a quitar las prebendas con un gobierno de este tipo, sobre todo el Napoleón de este periodo, ¿no? Ya al rato va a ser más papista que el Papa, ¿no? Hasta lo va a secuestrar también, vean hasta dónde llegó ese tipo. Pero bueno, el miedo tiene que ver con eso y sobre todo con ese ateísmo y ese peligro de acabar con la religión, ¿no? Recordando las épocas más macabras, ¿no? de la Revolución Francesa. Y además se vende como producto, o sea, como mercadotecnia. Y son dos cosas. Y tercera, la invasión a España. Entonces, que es una invasión, acuérdense, al propio país de la Nueva España. Entonces, son tres elementos como para pintarle raya a Napoleón. No sé si... Por eso la insistencia, fíjense bien, desde Padre Mier hasta Carlos María de Bustamante, de convencer a los ingleses como una especie de ¿cómo se llama? De nivelar fuerzas, y que eso se va a lograr hasta más adelante con el tío Sam, ¿no? Con Estados Unidos, porque siempre había digo, el miedo no era, sí estaba fundado, si no entendemos lo que va a pasar en 1864, 1867, ¿no? No estaba tan infundado esta fobia o paranoia de Morelos y de otros más. No sé, digo, yo sé que fui muy rápido, pero por ahí irían. Son tres respuestas a lo que hay más, ¿no? Adelante. No, tiene más dudas. Es que escuché que alguien habló. No, adelante, estamos con Fátima, adelante. Estábamos con la bronca de que el rey sí y el rey no. Ok. Bueno, justamente todo esto salió porque cuando Morelos hizo lo del Congreso de Chilpancingo, se acordó lo de los primeros actos, que fue la Declaración Solemne de Independencia, pero pues obviamente Rayón hizo énfasis en todos los riesgos que esto podía contraer. Entonces, pues como quiera el Congreso fue de, bueno, ok, tu opinión, pero pues como quiera lo voy a hacer, lo voy a publicar. Entonces, pues obviamente ahí Rayón salta y hace énfasis en que por ese tipo de cosas le costó la vida a Hidalgo y a varios insurgentes también. Por eso es cuando él llega con lo que son sus elementos, que le digo, ya cuando, o sea, ya leyendo bien los elementos, hay algunos que concuerdan mucho con los mismos de Morelos, pero obviamente pues son más y sí son varios. Sí, y que no se nos olvide, ahorita que estaba Dania pues, exponiendo, esto que les dije, que luego, eso lo podemos platicar cuando veamos la Constitución del 24, ¿por qué algunos quieren la figura de un monarca extranjero? Visto desde el 2020, y con las lecturas que nos han dado por ahí algunas gentes, parecería que como que es atraso, tontera y malinchismo, pero quién sabe, habría que analizar ahí los pormenores, la estrategia, si es que la hay, porque es como con argumentos va a vencer Morelos al Rayón, pero Rayón como que dice, que luego esto lo va a retomar Iturbide más adelante. Aunque Iturbide ya sabe que los monarcas europeos no nos van a pelar, ¿verdad? Pero sí que nos llevemos de tarea, ¿verdad?
por qué la necesidad de una figura real, de un monarca en esta sociedad, que a lo mejor es porque eso es modernidad, o porque es atraso, o vaya usted a saber. Lo que me interesa es que luego platiquemos tantito, ¿no?, de esto que usted dice que es muy interesante sobre la necesidad de que tengamos un monarca de sangre real, ¿no? Eso luego lo platicamos. Adelante. Y es que también interviene mucho porque se toma que López Rayón era un jurista, o sea, sabía mucho de las cosas jurídicas y de las políticas, entonces pues su intervención pues tenía mucho peso en los congresos. Sí. Y bueno, con las armas también, ¿verdad? Bueno, creo que ya mi compañera Fátima acabó, voy a seguir yo. Adelante. Ya vamos a hablar ahora sobre Dr. Cos. Primero de que nada vamos a ver un poco de su vida, que se llama José María Cos y Pérez. Nació en Zacatecas. En la lectura no sabía exactamente la fecha, pero decía que fue alrededor de 1770. Tenía padre español y madre mexicana. Un criollo más, ¿verdad? Así es. Fue al Colegio de San Luis de Gonzana, estuvo becado en el Seminario Tridentino de Guadalajara y tuvo el bachillerato en filosofía. En 1792 se unió a la Universidad de Nueva Galicia con una licenciatura y un doctorado en teología. Se inició en la burocracia eclesiástica en 1810 como el cura de Burgo de San Consumé, o Cozumé, supongo. En este tiempo fue cuando empezó a reflexionar sobre que, o sea, empezó a ver los tratos que se tenían a los indígenas, cómo se manejaban las cosas, y supo que en algún momento llegaría a haber una revolución y que él mismo apoyaría esta revolución. Es así que el 21 de septiembre de 1810 él conoce y hace textos polémicos sobre esta revolución. Es cuando empieza a apoyar esta revolución. Dice que fue el mayor ilustrado que apoyó y aconsejó a los insurgentes, que normalmente apoyaba o aconsejaba a los que formaban parte de la Junta de Zitácuaro, perdón. Con la toma de Zitácuaro fue obligado a dejar este lugar y permaneció al lado de Rayón en el Real de Sultepec, donde crearon la Imprenta de la Nación, donde hicieron varios tomos del Ilustrador Americano y el Ilustrador Nacional, donde también se hizo el manifiesto que hace el pueblo mexicano, los representantes de las provincias de América y los planes de la paz y guerra, en el 16 de marzo de 1812. No se nos olvide que él es uno de los bastiones, ¿verdad?, de los elementos más importantes del periodismo, ¿no?, de la época. Adelante. Después, Cos se une al Congreso de Chilpancingo como diputado de Zacatecas. Él participó en la redacción de la Constitución de Apatzingán. Se muestra radical. Se empieza a mostrar radical. Ya abandona la tesis de la soberanistía, que es esta tesis era la de vamos a proponer una Junta de América, conservar la soberanía en la Nueva España solo hasta que Fernando VII volvería al trono, que se supone que es lo que inicialmente era el plan de la independencia. Bueno, él abandona este pensamiento, esta tesis, para mostrarse totalmente radical a una separación total de España. Entonces, eso ya es prehistoria, ¿verdad? Lo de la soberanía y el monarca, eso ya queda atrás. Queda atrás, ajá. Excelente. Como que ya es como una nueva vista en la independencia. Y qué bueno que usted lo menciona así, porque ya que queda claro de lo que usted está diciendo. Hubo un debate, hubo una discusión de parte de los representantes de las provincias o de las regiones que estaban controladas por los insurgentes. No era de todo el país, era de los insurgentes. Adelante. Sí.
Después ya viene su muerte. Su muerte fue el 17 de noviembre de 1819. Dice que fue por un derrame biliar, por uno de sus típicos corajes o ataques de corajes. Vale. Así es. Dice que fue un noble prometedor de la causa, pero que después abandonó esta causa, obviamente todo lo de la independencia, para morir en paz. Ujú. Dice que jugar para para ambos bandos, sería obviamente odiado por estos bandos. Dice, los realistas lo tuvieron bajo inteligencia y con los insurgentes ya no fue posible ningún trato. O sea, al final fue como que monitoreado por los realistas y los insurgentes como que ya cortaron todo lazo que tenían con él. Por lo mismo, porque pues, o sea, era como que un traidor en ambos bandos. Ándale, pobre hombre. Sin embargo, acuérdense que él es el que se encarga de difundir, de divulgar todo esto que estamos platicando de Chilpancingo. Estamos hablando años antes del 19, ¿no? Muy bien, adelante. Bueno, también ya en las últimas páginas de la lectura menciona ya más a fondo lo que fueron los principales escritos que hizo, que era sobre el manifiesto dirigido a los españoles radicados en la Nueva España, los planes de paz de guerra y también la refutación al deán Beristain y a su periódico. Entonces, bueno, en el manifiesto que dirige a los españoles trata los elementos tradicionales que unían a los españoles y mexicanos. Trata de convencer a los españoles de que la causa de independencia es justa y necesaria y argumenta exponiendo todos los males que los nativos de estas tierras y todas las costas derivadas han sufrido en manos de ellos. En su plan de guerra denuncia dos cosas. La primera es que los españoles no habían respetado el derecho natural durante la guerra, y el segundo, que si lo tomaban, estarían continuando una batalla del todo injusta contra los insurgentes, y que había estado lleno de felonías. Sí, porque todavía hay movimientos, ¿no? O sea, decir que ya desapareció con Hidalgo, había chispazos por ahí de conflictos, y yo creo que de ahí se agarran para decir que pues esto no se va a acabar si no hay un cambio como él lo sugiere, ¿no? Adelante, María. Sí, y su plan de paz, bueno, él esperaba que los realistas quedaran persuadidos por el manifiesto que había hecho y pues que buscarían la paz, ¿verdad? Entonces, ya en su refutación hacia Beristain, bueno, menciona aquí poquito de que se llamaba José Mariano Beristain y Sousa, que era un sacerdote que había estudiado lo mismo que el doctor Cos y que se opuso al movimiento insurgente. Entonces, Beristain había escrito una serie de artículos en el periódico El Verdadero Ilustrador Americano. Fíjese, el nombre. Ajá, él se puso El Verdadero Ilustrador Americano. Publicación encargada de rebatir los textos que el padre pues había escrito, y escribía, bueno, se apropiaba el calificativo verdadero, ya que pues tenía un periódico que se llamaba Ilustrador Americano, pero ahí es donde Cos siente como reto intelectual por parte de Beristain. Y bueno, en la refutación escrita por Cos denuncia las infamias cometidas por los gachupines desde hace siglos. Que es un poco parecido a la discusión entre Hidalgo y este señor. Cada quien tiene su así también el padre Mier, ¿no? Con un periodista siempre hay una polémica fuerte, ¿no? Beristain es otro personaje que va a aparecer ahí como portador de las ideas del poder, ¿no? Adelante. Bueno, ya sería todo de mi parte. Muy bien. No sé si por ahí entonces habría, si nos pudieran así evaluar rápidamente, cuál sería entonces la trascendencia de este momento tan importante, ¿no? Que empieza en el
11. No sé si por ahí nos puedan dar una conclusión, Dania, Fátima, María Melania. Pues yo supongo que lo de la creación de la Suprema Junta Gubernativa de América en Zitácuaro, ¿no? Sería eso, como que la primera manifestación constitucional del país. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces que nos quede claro eso, ¿no? El rumbo que va a tomar, quién sabe, pero sí que es la simiente, ¿no? Un poco lo que Bolívar había andado haciendo y va a hacer en otras partes de América. Aquí se hace, de hecho los nombres se parecen, ¿no? No estoy diciendo que se los copian, ¿verdad? Los nombres se parecen y todo queda en la Junta de Zitácuaro, que no se llama así, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay algún otro punto más. La ruptura con Morelos es importante, ¿no? También. Y lo que dijo María Medario ahorita, de que ya se convierte en prehistoria lo de Fernando VII, ¿no? Porque acuérdense que ya más o menos en esas fechas va a regresar al poder y va a enseñar los dientes, ¿no? Va a enseñar realmente de qué estaba hecho y muy mal agradecido con todos los que lo habían estado apoyando, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, muy bien, entonces yo creo que ya vamos avanzándole aquí. Nos queda por ahí, podríamos iniciar algo de... Ya son las 9:33, ya estoy en tiempo. Entonces mejor lo vamos a repasar. Bueno, gracias Dania, Fátima y María por su exposición. Nos han puntualizado muy bien lo que es la Junta de Zitácuaro. Vamos a seguir la próxima clase con lo de sentimientos de la nación. Es un tema que más conocido que el de constitucionalismo. Sin embargo, es importante que luego más adelante hagamos algunas conclusiones de la lectura de Soberanes para luego pasar al documento de Morelos. Entonces, lo más seguro es que terminemos la próxima clase. Vamos a seguir hablando de lo que decía del examen, del PIA, que no hemos hablado nada, y ya seguiríamos con la lectura general de Serrano. Aquí vamos a llegar hasta la invasión norteamericana, y como lo hemos estado haciendo en otros temas, nos vamos a ir para atrás otra vez después, para que veamos con más detenimiento el imperio de Iturbide. Yo voy a comentar algunas cosas por ahí. Acuérdense que estamos trabajando ahí un grupo de historiadores y un servidor para el otro año llamar la atención a la sociedad, no a los estudiantes de historia, a la sociedad en general, sobre la importancia del 21, pero bueno, a ver cómo nos va. Ustedes serán testigos. Pero bueno, vamos a escuchar a una señora a una historiadora muy especial para exponer, que parecería que ella está a favor de Iturbide, no es así, pero bueno, al principio parece que sí, ¿verdad? Pero que defiende un poco más bien ataca toda la ignorancia que hay en torno a este personaje que no habría que defender, pero sí habría que precisar la contribución que él da hacia un movimiento que ya comenzamos a verlo ahorita. No es nuevo, ni son ideas propiamente de él, sino que él es como una especie de retoma un montón de cosas que ya se venían manejando desde Talamantes, ¿verdad? Y sobre todo lo que comentaron ahorita las compañeras, vamos a ver cómo él va a retomar algunas de esas cosas. Vamos a ver entonces ese video. Déjame ver si está bien la liga. A ver. De hecho, ese video forma parte de una colección bien importante que es Diplomado siglo XIX y XX. Ese diplomado sí se lo recomiendo así para que lo vean, porque ahí están todas la mayoría de las vacas sagradas hablándonos. De hecho, hoy en efeméride por ahí saqué una notita de la doctora. Ahí está, miren, el estado de Hidalgo. Entonces lo vamos a ver. Luego les paso por ahí ya si quieren comenzarlo a ver, no hay ningún problema. La verdad, van a estarse muy extasiados, riendo, porque la doctora Guadalupe, la verdad, mis respetos, es muy fina para... Pues iniciamos con la novena sesión del diplomado en
evidente. Para mí siempre es un honor compartir también para estos temas. Bueno, ahí me disculpan, nomás era para probar la liga. Yo no sé en qué momento nos dijeron que la historia tiene que ser aburrida y dramática. La señora, la verdad, van a estar ustedes riéndose en la exposición, no de ella, sino la forma como aborda los fenómenos históricos, que la verdad necesitamos gente así, porque luego esto se vuelve muy aburrido y muy, muy sórdido, ¿no? Bueno, entonces, quería hacer ese comercial, entonces ahí está en la liga, si quieren comenzar a verlo, por si quieren apuntarlo, aquí está, Diplomado en Historia de México, esta es la liga por ahí, comienzan a ver, algunas cosas por ahí vamos a considerarlas para el examen, así que es como una clase ampliada, entonces vamos a verlo con tiempo. Cuando terminemos de ver a Ortega y hablando de Vacas Sagradas, pues la doctora Josefina Zoraida Vázquez es de las 10 más importantes historiadoras de México, sobre el tema del 19, la invasión de Estados Unidos, la independencia, lo que le pongan a la doctora, se lo avienta, historia de la educación, los que hemos tenido oportunidad de leerla por ahí y de conocerla alguna vez. Entonces, esa sería la de aquí a que termine el mes, más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, la próxima clase terminamos los sentimientos y hablamos del examen y hablamos del PIA, si les parece. Yo tengo por ahí una agenda muy apretada esta semana. Entonces vamos si no hay más, vamos entonces a dejarle ahí. No sin antes, si hay algún comentario o pregunta, con toda confianza. Sí se vio la liga y todo, ¿verdad? Sí, se vio. Bueno, como quiero, ahorita la voy a anexar a la carpeta para que la busquen y ahí tienen ya la liga y pues la ficha, ¿no? En efemérides, ahí por ahí saqué algo ahí, la foto de la señora y uno de sus libros más importantes. Ella es de las primeras en hurgar de manera sistemática los archivos ingleses, incluso de Estados Unidos, y pues eso le permitió darle otra. Acuérdense por qué Inglaterra es importante, ya en historiografía quedó más que comprobado por qué. Entonces, ella es de las primeras historiadoras, egresada de la Ibero, ¿verdad? Es de los historiadores riquillos, ¿verdad? Que estudian en universidades de paga o privadas, pero bueno, eso no le quita calidad ni le quita interés a lo que ella hace. Ella es quizás, ya para terminar, de las principales historiadoras sobre Iturbide, así como Carlos Herrejón lo es de Morelos e Hidalgo, el profesor Ernesto Lemoine de Hidalgo. Ella es una de las expertas en Iturbide, para que más o menos sepan a quién vamos a estar leyendo, ¿no? Digo, a quién vamos a estar escuchando y viendo. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar, tengo por ahí muchos pendientes, ahí vamos a seguir entonces con lo del Sentimientos de la Nación, Congreso de Chilpancingo, y ya con eso estaríamos dando un gran paso para llegar ahora sí a lo que le llaman por ahí el México independiente, que tiene que ver justamente con la figura de Iturbide y su imperio efímero, ¿no? Casi todos nuestros imperios han sido efímeros, no se diga el de Maximiliano, al que Luis González y González le llamó el imperio de opereta, ¿no? Acuérdense que era un señor muy llevado, ¿no? Bueno, entonces si no hay más, ahora sí, agradezco su atención, su participación, y agradecemos al equipo 5, a Dania, Fátima y a María Merari por su interesante colaboración, y esperamos por aquí la próxima clase para seguir con lo de Morelos. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias, profe. No.